Buenos días de nuevo. Iniciamos la última sesión académica de este Congreso Internacional con una mesa redonda sobre los nuevos horizontes de la política económica de carácter rural en la Unión Europea. El panel está constituido por las siguientes personas, de mi derecha hacia la izquierda. Por un lado, le doy la bienvenida y mi máximo agradecimiento a don Enrique Colilles como director general de la cooperativa de segundo grado de TROPS, que prácticamente agrupa a cerca de 3.000 pequeños y muy pequeños empresarios en el sector de las frutas tropicales. Enrique Colilles es economista por la Universidad del País Vasco y ha accedido desde hace bastante tiempo a la dirección general de la compañía TROPS. Es para nosotros, para la Academia Andaluza de Ciencia Regional, para la Fundación de Desarrollo Económico de la Universidad Loyola Andalucía, para la propia Universidad Loyola Andalucía, una satisfacción contar con miembros de la sociedad civil, en este caso del mundo empresarial. Es importantísimo. El know-how de este congreso, cuando lo ideamos hace 2 años, cuando lo hemos desarrollado, cuando lo hemos publicitado y desde el primer día que nos hemos encontrado más de un centenar de personas a lo largo de todas las sesiones de trabajo. Les he dicho y les digo hoy ya, porque es mi última intervención como congresista, queremos ser útiles a la sociedad. La economía está al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de la economía. Necesitamos contar con la sociedad civil, necesitamos contar con el mundo empresarial, necesitamos contar con las agrupaciones y las asociaciones profesionales que conocen el tema. Todo ello, si lo juntamos, puede ser que el resultado sea una buena política pública al servicio del mundo rural, de este gran problema que tenemos, que se llama, en definitiva, conocer mejor, coadyuvar a transformar y a reformar este mundo rural. Muchas gracias, por tanto, a don Enrique Colilles por su presencia personal y fundamentalmente a la corporación que representa. Este congreso ha tenido también contactos importantes desde el primer momento con la Confederación de Asociaciones de Mujeres Rurales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, hoy representada por su vicepresidenta, doña Carmen Quintero, que además es la secretaria provincial de la COAC Córdoba. Muchas gracias también por su presencia. Yo, con quien he tenido la oportunidad de conectar, ha sido con su compañera, con la presidenta, que no ha podido venir, y realmente me quedé impactado cuando realmente presentamos el Congreso en Sevilla, presentamos el Congreso en Sociedad en Sevilla con el grupo ARA, con los investigadores del grupo ARA y con los miembros del Instituto de Desarrollo, que estaban representados por el profesor Lorenzo Estepa, al que me voy a referir a continuación. Pues me quedé impactado por la claridad, sobre todo por la claridad de ideas que esta confederación de asociaciones de mujeres que defienden el mundo rural tenían. Por tanto,
es un honor para mí también darle la bienvenida a la vicepresidenta, doña Carmen Quintero, para que realmente les exponga una trayectoria que es muy amplia sobre el problema que nos ocupa, que es el desarrollo económico del Reino de España, el desarrollo económico de España y, en este caso, el desarrollo económico de las zonas rurales que conforman la macroeconomía española. A mi izquierda tengo una persona vinculada con la academia desde hace mucho tiempo, procedente también en una simbiosis entre el mundo académico, el mundo profesional y el mundo empresarial. Don José María Penco. Don José María Penco es el director general de la Asociación Española de Municipios del Olivo, que el año pasado realmente tuvo un papel importante en el Congreso Internacional del Aceite de Oliva que celebramos en Jaén, concretamente en el recinto ferial de la ciudad de Jaén. Este año nos ha acompañado en esta singladura que estamos realizando por los distintos sectores de la economía española, y tengo que decirles que yo siempre he encontrado al otro lado del hilo telefónico, he encontrado a una persona receptiva, profesional, que además evidentemente hace un magnífico trabajo para los sectores productivos a los que representa o subsectores productivos, y en este caso evidentemente también está con nosotros. Está a nivel institucional representando a la asociación, pero también como investigador, dado que realmente es ingeniero agrónomo con un máster por la Universidad de Córdoba sobre olivicultura. Bienvenido, profesor Penco, a esta casa. Y finalmente he pedido que estuviera en este acto, que ya es el último y que no voy a tener ocasión de decir lo que quiero decir ahora públicamente, en relación con el profesor Lorenzo Estepa, de la Fundación de Desarrollo Económico de la Universidad Loyola Andalucía, brazo ejecutor de este congreso, conjuntamente con el profesor Caldentey, que no está con nosotros por motivos estrictamente profesionales, y también con el profesor Pedro Pablo Pérez, del Departamento de Economía, que lo tenemos sentado en la primera fila de esta sala. Bueno, muchas gracias. Es lo máximo o lo mínimo que se me ocurre. Ustedes han sido el alma del Congreso. Congreso realmente tiene un origen hace 2 años. El papel de la academia es importante, es el convocante. Este Congreso lo ha convocado una corporación de derecho público de la Junta de Andalucía, pero la intendencia, la logística, el día a día lo han llevado ustedes, y yo públicamente, en nombre de la corporación a la que represento, y realmente así se hará constar en el acta correspondiente, felicito a la Universidad Loyola, a su instituto, pero en este caso, y muy especialmente, a don Lorenzo Estepa, que está presente, y a don Pedro Pablo Pérez, que también lo está, y un fuerte abrazo para Centroamérica a Pedro Caldentey, segundo ideólogo de este Congreso Internacional de Desarrollo Rural. Por tanto, por el orden que se ha establecido, yo le doy la palabra a don José María Penco. Hemos hablado de unos 10 minutos para cada una de las intervenciones, y si sobra tiempo, pues realmente continuaremos con el debate. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer, don José, y a esta facultad, a esta universidad, que para los cordobeses siempre ha sido una referencia no solo en economía, sino en el mundo agrario, y que sigue siéndolo, y por sus vínculos con Iberoamérica. Bueno, es una universidad de la que los cordobeses de hace muchos años estamos orgullosos, ¿no? Lo que era ETEA y ahora es Loyola. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, es un honor para nosotros estar aquí. Y
Y bueno, yo voy a exponer, viendo el título de la mesa redonda y lo que se nos ha pedido, voy a intentar exponer la situación actual de lo que sería el cultivo del olivo en España fundamentalmente, pero también en la cuenca mediterránea, y cuáles serían los retos futuros y cuáles son las expectativas y cuáles son los horizontes que nos esperan, ¿no? En primer lugar, nombrar a mi asociación, como siempre hacemos, ¿no? La Asociación Española del Municipio del Olivo. Para quien no la conozca, somos 151 socios de toda la geografía olivarera española. Nuestros socios son los ayuntamientos y las diputaciones, es decir, los municipios y las provincias. Estamos presentes en 8 comunidades autónomas, allá donde hay cultivo del olivo, y en este momento la presidencia de nuestra asociación es el Ayuntamiento de Montoro, de Córdoba, y la persona de Lola Amo, que esta mañana me pedía que agradecer la invitación a AEMO y saludaros de su parte, ¿no? Bueno, AEMO se crea hace 25 años y nuestro objetivo es contribuir al desarrollo del cultivo del olivo y a la supervivencia del cultivo del olivo desde el enfoque de la promoción del aceite de oliva virgen extra y la aceituna de mesa, desde el enfoque de la búsqueda de la calidad como solución de futuro, etcétera. Así nació AEMO, como una asociación de municipios en pro del olivar. Y en ese sentido, hablando de retos, perspectivas, etcétera, yo me gustaría exponeros una idea que está encima de la mesa y que va a marcar el futuro de este sector, ¿no? Que es la tecnología está cambiando el campo y está cambiando la industria en los últimos años. Y eso marcará el futuro del cultivo del olivo. Nosotros en AEMO, conscientes de ello, en 2010 hicimos un estudio de costes de producción de aceite de oliva en los distintos escenarios de cultivo que existen. Como sabéis, existe el olivar tradicional, el que en España en este momento es un 69% de la superficie de las 2.750.000 hectáreas de olivar que hay en España. El olivar tradicional es un olivar de varias patas, de 2 o 3 patas, de 10 por 10 metros de marco, de distancia entre árboles, y, como digo, es el mayoritario en nuestro país y en la cuenca mediterránea también. Después tenemos un olivar que surge aquí cerca, en Córdoba, en lo que hoy es el IFAPA y la Universidad de Córdoba y la Escuela de Agrónomos, que es lo que llamamos el olivar intensivo. Son olivares de un solo pie, lo cual permite su mecanización en la recolección y con unos marcos más estrechos de 7x7, 7x5, etcétera. Aquello fue una revolución que se produjo en los años 75, años 80, y que transformó muchas hectáreas de olivar en España. Y luego, en torno al año 2000, en 1995-2000, surge lo que sería el olivar en seto o olivar superintensivo. Es un sistema de cultivo donde tenemos los árboles a una distancia de 1 metro, 1,5 metros, y las calles a una distancia de entre 4 y 5 metros, donde ya tenemos entre 1.000 y 2.000 árboles por hectárea de densidad frente a los 200 del olivar intensivo o frente a los 100 del olivar tradicional, y cuya principal característica es la recolección mecanizada a través de una máquina cabalgadora. Bueno, cuento esto no es una clase de agronomía, pero sí marcará el futuro del olivar y por eso lo cuento. Cuento esto porque os voy a resumir el estudio de costes que hicimos en 2010 y que hemos actualizado, y la última versión es de 2020. Os cuento cuánto vale producir 1 kilo de aceite de oliva en cada uno de esos 4 escenarios. En un olivar tradicional distinguimos entre montaña, alta pendiente y baja pendiente dentro del tradicional. Bien, comenzamos por el olivar tradicional de alta pendiente. Los costes de producir 1 kilo de aceite de oliva en torno a 3,50 euros por kilo de aceite, costes totales desde el árbol hasta el depósito de la almazara, incluyendo la monturación. El caso del olivar tradicional de baja pendiente, olivar de loma, el que es más frecuente en España, el típico olivar de Jaén, para que os hagáis una idea, de Jaén y de Bujalance en Córdoba y de Montilla y de muchísimos sitios, el 70% decía del olivar español. El coste para producir 1 kilo de aceite de oliva es 2,6, según otro estudio, 2,6 euros por kilo, costes medios. El caso del olivar intensivo, donde ya podemos recolectar la aceituna a través de un paraguas invertido y un vibrador de tronco, y por tanto es una recolección mecanizada, que es la gran diferencia,
El coste de producción de 1 kilo de aceite de oliva, depende si es secano o regadío, pero hago media, está en torno a unos 70 euros por kilo. Y el coste de recolección de un olivar súper intensivo en seto es 1,49 euros por kilo. Desde 1,49 hasta 3,5 entenderéis que no podemos hablar de costes de cultivo del olivo, podremos hablar de costes de cultivo en cada uno de los escenarios porque no tienen nada que ver uno con otro. Cuento todo esto porque todo esto marcará el futuro del sector y de hecho las nuevas plantaciones, los nuevos países productores, entre los cuales se encuentran algunos sudamericanos, ¿no?, como Chile, Argentina, etcétera, también Australia, también Sudáfrica, etcétera, fuera de la cuenca mediterránea, los nuevos países productores, todos están poniendo prácticamente el 100% de su superficie en olivar en seto. Y Portugal, Marruecos, Extremadura, Ciudad Real, también Córdoba, Sevilla, las nuevas plantaciones en tierras que tradicionalmente se dedicaban en campiñas que tradicionalmente se dedicaban a la alternancia trigo-girasol, también están poniéndose miles y miles de hectáreas de olivar en seto. Tal es así que los últimos datos que tenemos es que en España hay 250.000 hectáreas probablemente de olivar en seto. Olivar que además se está poniendo a través de, bueno, agricultores profesionales, por supuesto, también inversores, porque lógicamente este año no es ejemplo de nada, pero imaginaros que este año el aceite vale 6 euros kilo ahora mismo, ¿no? Porque tenemos una baja producción y llevamos 2 años con bajas producciones y este año esperamos también otra baja producción, o sea, va a seguir a esos precios. Imaginaros una finca donde obtienes 2.000, 2.500 kilos de aceite por hectárea, que vienen de unos 10.000, 12.000 kilos de aceituna. Imaginaros el margen desde este año es espectacular, pero bueno, si tomáramos un precio del aceite medio de los últimos años, el margen es importante. Eso está haciendo que crezca el olivar en seto y está haciendo que peligre, que haya riesgo del olivar tradicional. Ese es el escenario, esa es la foto y a eso nos enfrentamos. ¿Qué hacemos desde AEMO, de nuestra asociación? ¿Qué intentamos comunicar? Para que sobreviva ese cultivo. Imaginaros, en pueblos donde muchos de ellos no hay alternativa, porque no hay alternativa, solamente tenemos posibilidades de poner estileñoso o a lo mejor algún almendro, etcétera, pero no hay alternativa, sobre todo en los pueblos de montaña, de alta pendiente, donde no hay alternativa y donde se encuentran una competencia de producción que tiene unos costes 3 veces menores, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué podemos hacer? Existen 2 escenarios. Uno es el de baja pendiente, son diferentes. ¿Por qué? Porque en el de baja pendiente ese olivar es potencialmente susceptible de reconversión y, por tanto, hacia sistemas intensivos, no necesariamente seto, o hacia seto podrán reconvertirse y, de hecho, hay comarcas enteras que así lo hicieron. Por ejemplo, la comarca sevillana de Estepa o el eje Puente Genil, Estepa, etcétera. Es decir, hay comarcas que se pasaron al intensivo, que es un 24% ya del olivar español, y tendrán que ir reconvirtiéndose, no necesariamente a seto, como digo, que necesitan más insumos, pero existen, que son nuestra preocupación en AEMO, mayor preocupación, los pueblos de sierra, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no es susceptible la reconversión. Ahí, aunque quisieran, no van a poder reconvertirse porque si tengo una pendiente mayor del 20%, es inviable la mecanización. Por tanto, no tiene sentido el cambiar el sistema de cultivo. ¿Qué hacemos con ese olivar? Ese olivar nosotros tenemos calculado que son 500.000 hectáreas, de las 2.700.000 hectáreas que hay ahora mismo en España, 500.000 hectáreas del olivar español. Tenemos calculado que suponen aproximadamente 120.000 familias las que viven en estos pueblos olivareros de sierra que, como digo, no tienen otra alternativa y que el riesgo de abandono al que se enfrentan haría, me he puesto un temporizador, que es lo que me suena, ya han pasado 10 minutos, eran 15. ¿Qué hacemos con este? No solo en España, también en el resto de la cuenca mediterránea, porque el problema es común, ¿no? Bueno, pues ahí creemos que la única estrategia posible es la búsqueda de valores diferenciales y que el consumidor reconozca esos valores diferenciales vía precio, que el precio del producto sea superior y, por tanto, que encontremos la rentabilidad. ¿Y cuáles son los valores diferenciales que intentamos comunicar en esos escenarios? Ecología, producción ecológica, sin duda. Es un valor diferencial que existe en el mercado, existe, los precios de los aceites ecológicos
están en torno a 80 céntimos, 1 euro, y hablo de base a granel, sobre los aceites convencionales. Luego ahí tenemos un diferencial que es necesario. La ayuda europea, porque esta mesa se llama Nuevos Horizontes de la Política Rural en Europa. Bueno, pues hay que decir que la nueva PAC considera en su faceta del Pilar 2 la producción ecológica con una ayuda diferencial de 250 euros por hectárea, que si lo pasáramos a kilos de aceite podría ser en torno a otros 80 céntimos de más por kilo de aceite producido vía ayuda de producción ecológica. La ayuda diferencial también, que la contempla la nueva PAC y la anterior, que es ayuda a leñosos de alta pendiente, una ayuda diferencial de otros 100 o 90, 80, depende, euros por hectárea. Entonces, pensamos que la reconversión a producción ecológica absolutamente no es una opción, es una obligación para los pueblos de sierra en la producción de aceite de oliva. Ahí tenemos un valor diferencial. Otro valor diferencial es la calidad. Es decir, siempre sabéis que las plantas, cuando se someten a mayor estrés, normalmente responden a ese estrés produciendo ciertos elementos, como en el caso de aceite de oliva son polifenoles, son volátiles, que al final los volátiles nos dan las características organoléctricas o sensoriales, etcétera. Bueno, pues es un producto diferente. Los aceites de sierra son más potentes, tienen más personalidad, son más intensos, son más complejos. De hecho, si cogiéramos, nosotros dirigimos algunos concursos internacionales de calidad de aceite de oliva, y los aceites más laureados en el mundo son aceites de montaña, porque, bueno, la misma razón que un espárrago silvestre de montaña no tiene nada que ver con un espárrago intensivo de riego en una campiña, pues por la misma razón, como decía, las plantas ante el estrés reaccionan con poca producción, menos producción, pero más calidad, ¿no? Luego, calidad, producción ecológica y ayudas diferenciales de las administraciones públicas, porque es necesario. Porque esos agricultores, esos olivareros, también tienen un papel medioambiental. Tenemos casos, y los estamos estudiando, de zonas donde se ha empezado a abandonar el olivar de montaña, porque si la producción, como decía, nos cuesta un 3,5, 3,6 euros por kilo su producción, y los precios medios del aceite de oliva en España, exceptuando estos 2 últimos años, ha sido de 2,5, están en pérdida. Por tanto, ya hay zonas, se me ocurre ahora la Sierra de Cádiz, por ejemplo, ciertas zonas de la Sierra de Cádiz, la zona Setenil, Olvera, Algodonales, ahí se está produciendo abandono en los más desfavorables de olivares marginales. Decía que se están produciendo problemas de incendios, porque al abandonarse el cultivo, digamos que el agricultor tiene un papel de guardián medioambiental, que, como decía, eso tiene que ser reconocido por el resto de la sociedad vía ayuda, vía PAC, vía greening, vía Pilar 2, vía la que sea, pero a ese es el que tenemos que proteger, porque precisamente además el otro olivar, sobre todo el de sistemas modernos de cultivo, pues no necesita esa ayuda, ¿no? Bueno, esa es una visión que en 10 minutos os quería decir de cómo evolucionará esto y hacia dónde, por lo menos en los sistemas más frágiles, como son ese tipo de olivar, pues nosotros intentamos comunicar e intentamos trabajar para la supervivencia de un cultivo que llegó a España hace 4.000 años probablemente, y que es signo de identidad y que supone mucho más que la producción de un producto, supone una auténtica cultura que no se puede perder ni se debería perder, ¿no? Y yo creo que he agotado mi tiempo. Profesor. He cometido un lapsus al no excusar la asistencia de dos organizaciones adheridas al Congreso, que son, por un lado, COVAP, Córdoba, y DECOP, Antequera, Málaga. Le doy la palabra a doña Carmen Quintero. Sí, buenas tardes ya. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización de este Congreso Internacional de Desarrollo Rural y bueno, la oportunidad que me ha brindado mi compañera Adela al no poder ella venir y tener yo que estar hoy aquí con todos vosotros. COAMUR es una coordinadora de asociaciones de mujeres que habitamos en el medio rural. Yo podría estar los 15 minutos hablando de las bondades de COAMUR, que es una organización de reciente creación. Apenas comenzamos a andar, pero hemos sido capaces de generar sinergias, de tejer redes y de llevar a cabo una labor muy importante, y es coordinar el tejido asociativo a nivel andaluz. Y eso es algo
que a día de hoy nadie puede cuestionar, porque en muy poco tiempo las mujeres hemos sido capaces de coordinarnos y de ponernos a funcionar, que ya llevamos años funcionando y trabajando, pero bueno. Como esta mesa se llama Nuevos Horizontes de la Política Rural en Europa, y nosotras, como garantes y como la mitad de la población que habita en el medio rural, pues también tenemos mucho que decir acerca de los retos de esta política que tenemos en Europa. Y tendríamos que decir que para que podamos habitar en el medio rural, para que siga habiendo vida en los pueblos, hay que apostar por el empleo de calidad, hay que apostar por generar recursos que le permitan a la gente que habita en esos pueblos pues estar en igualdad de oportunidades que los ciudadanos que habitan en las grandes urbes. Tenemos muchas tareas pendientes, tenemos una brecha digital que esa hay que ponerse a trabajar en ella para que garanticemos el acceso a Internet a todo el territorio, a los pueblos de interior, a esos pueblos que aunque tengan menos habitantes, que cada vez van perdiendo más masa de población, pues tengan esas posibilidades y esas alternativas. Pero sobre todo hay una cuestión que me gustaría apuntar en esta mesa, y es que para que haya vida en los pueblos, nuestras explotaciones, tanto ganaderas, tanto los que trabajamos la tierra, necesitamos vivir de nuestro trabajo, y llevamos años que eso no se produce. La política agraria comunitaria no es solamente las ayudas directas que reciben los agricultores, que bueno, tras las últimas reformas que hemos tenido, pues se han visto mermadas considerablemente en las últimas reformas. Esos señores que mandan en Bruselas, esos señores que son los asesores que están en los ministerios y asesoran acertadamente, otras veces no tan acertadamente, a los cabezas del ministerio, pues no van las cosas bien. Tenemos muchos retos pendientes y tenemos muchos objetivos que tenemos que cumplir, porque si no, el vivir en el medio rural, el trabajar la tierra o el ser titulares de explotaciones ganaderas, cada vez va a ser más difícil. Hoy día el ser titular de explotación es de personas valientes. Son valientes que aceptan retos porque apenas llegan a cubrir sus costes de producción y sin embargo se hacen cargo de esas explotaciones, y de una cuestión que es súper importante, y es la producción de alimentos de garantía y de seguridad alimentaria, que es la labor que tenemos los productores. En cuanto a las políticas europeas, estas políticas que se ponen en marcha, hay que decir que se pasa una reforma más de la PAC, como se ha pasado, que estamos empezando ya a sentir lo que es la implementación de esa política agraria comunitaria, que se ha pasado otra oportunidad de oro, y es la de regular los mercados. Dentro de la política agraria comunitaria hay unas partidas presupuestarias que se suponen que es para la regulación de los mercados. Los mercados hay que ordenarlos, los mercados hay que regularlos, y hay que dignificar la profesión de la gente que trabaja el campo y que trabaja con el ganado. Es muy importante dignificar el papel de los agricultores, de los ganaderos, de los hombres y de las mujeres que trabajamos la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cuestión que se llama soberanía alimentaria y que España la está perdiendo a pasos agigantados. Hay que hablar de la tenencia de la tierra. Se le está entregando la tenencia de la tierra a los fondos de inversiones, no nos equivoquemos. Los fondos de inversiones vienen, y voy a poner un ejemplo claro, aparte de formar parte de Coamur, formo parte de COAS, como bien ha dicho anteriormente, y hemos liderado una lucha desde COA con un titán, con un gigante lácteo como es Lactalis. A los ganaderos le han querido bajar el precio de la leche 10 céntimos. Eso es una estocada a la rentabilidad de las explotaciones. Eso es querer matar, asesinar al sector lácteo de Andalucía. Entonces, los ganaderos han dicho: vamos a luchar, hagamos la revolución, no se recoge la leche hasta que no haya unos precios dignos por nuestro producto, vamos a tirar la leche, o sea, se va a dejar de recoger leche, porque
si Puleva, que era la empresa española, fue comprada por Lactalis, que es una empresa francesa, se le dieron todas las facilidades desde España para que eso se llevara a cabo, nos encontramos con capital extranjero, compra una empresa española y cuando ya son los amos y señores del mundo, ellos son los que imponen las reglas. Existe una ley que se llama la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo que hace falta publicar los costes de producción. José María antes ha dicho los costes de producción que tiene el olivar. Hace falta poner blanco sobre negro, hace falta hablar de coste de producción, hace falta hablar de que en pleno siglo XXI y con tanta tecnología y digitalización que tenemos, que no exista un registro, que no se digitalicen los contratos en lo que es esa relación que existe entre el sector primario y los que compran los productos. Es necesario digitalizar los contratos, poner blanco sobre negro y a toda aquella empresa que no cumpla las condiciones, pues sanciones, porque para poder crear empleo de calidad y empleo estable y generar empleo de calidad y fijar la población al territorio, es necesario que las explotaciones sean rentables y a día de hoy no lo son. Pero no lo son porque vamos hacia un rumbo que prácticamente nosotros vamos a perder la soberanía alimentaria, cada vez vamos dando pasos hacia los monocultivos y hace falta diversidad de cultivos. Tenemos que apostar por nuestras propias semillas, por las semillas autóctonas y no caer en las manos de las multinacionales. Europa, desde Bruselas, nos ha prohibido determinadas materias activas que no podemos emplear ya en los campos. O sea, a nosotros se nos están enfermando los cultivos y no tenemos materias activas para tratarlos. Entonces, el reto que tiene la Unión Europea y que tenemos nosotros es que necesitamos control aduanero. Nosotros no podemos competir con países terceros. Los tratados de libre comercio llevan existiendo toda la vida y tendrán que seguir existiendo porque estamos condenados a entendernos, porque somos ciudadanos que vivimos en un lugar llamado mundo y estamos condenados a entendernos todos. Pero hagámoslos con las mismas reglas del juego. Necesitamos que se apliquen cláusulas espejo. Que no entre aceite aceite procedente de África cuando las condiciones laborales de esos trabajadores que vienen del continente africano y trabajan en África no son iguales que las que tenemos en España. Entonces, pongamos cláusulas espejo. Si a nosotros en Europa nos prohíben el uso de determinadas materias activas, que las producciones que vienen de terceros países tampoco puedan utilizar esas materias activas. Hay un montón de alertas sanitarias que se han encontrado principios activos que llevan prohibidos en España 20 años. La gente está muriendo, la gente está enfermando. Y nosotras como mujeres que habitamos en el medio rural, venimos a reivindicar a la clase política y a todos los ciudadanos que debe de imperar el sentido común, debe de imperar lo que es la razón. Ante la ignorancia, conocimiento. Ante la oscuridad, vamos a aportar luz. Y para eso hace falta que cuando se diseñan las políticas agrarias comunitarias, se cuente con la gente del campo. Pero lo digo literalmente, con la gente que tiene los pies sobre la tierra, que tiene los conocimientos, que sabe lo que es estar dedicado los 7 días de la semana a mantener en pie una explotación. Las mujeres que vivimos en el medio rural estamos ya cansadas de que se nos diga que tenemos que formarnos. Las mujeres estamos sobradamente formadas y estamos sobradamente preparadas. Lo que las mujeres queremos es alternativas de habitabilidad en el medio rural. Y lo digo tal cual, sin recursos, con el despoblamiento,
con este movimiento del acaparamiento de las tierras y de los fondos de inversiones, con la pérdida de la soberanía alimentaria, tenemos un futuro muy oscuro y muy negro para las generaciones que vienen detrás nuestra. Con la alimentación no se puede hacer negocio. Con el agua tampoco. El agua es un bien público y hace falta gestionar el agua con honradez, con sentido común, con transparencia. No se puede hacer negocio con el agua. Vivimos inmersos en un cambio climático. Estamos atravesando una de las sequías más duras del siglo, diría yo. La gente que tiene ganado tiene que sacrificar a sus vacas, a sus cabras, a sus ovejas, porque no les puede dar de beber. Y eso está pasando en España, en pleno siglo XXI. Y necesitamos que tantas partidas presupuestarias que se destinan para temas de obra y de ingeniería hidráulica y demás, pues que impere el sentido común. Y esa es una de las reivindicaciones que hacemos, porque sin agua no hay vida, sin agua no hay futuro, ni para las zonas de regadío, ni para las zonas de secano. Y yo voy a decir más, porque soy productora también de olivar tradicional. Mi olivar es de mi familia, viene de generaciones, y mi olivar tiene 4 patas. Y también tengo olivar de una pata nada más. Pero es que en Córdoba no hay agua para regar tanto olivar superintensivo como se ha sembrado en los últimos años. No lo hay. No hay agua. Y no está bien engañar a los agricultores. No hay agua para regar, la cuenca del Guadalquivir es deficitaria y si hay que hacer ampliaciones de regadío se tienen que hacer con sensatez, sin especulaciones, sin fondos de inversión que estén detrás de ellos y sobre todo con personas que sean honradas al frente de esos movimientos. Hace falta democratizar las comunidades de regantes. Las comunidades de regantes actualmente en Córdoba se riega por tamaño de explotación, por número de hectáreas que se tienen. Y hay una mayoría social que genera muchísimos puestos de trabajo, puestos de calidad, genera muchísimos kilos de alimentos y es una mayoría social, no de grandes propietarios de tierra ni fondos de inversión que acaparan grandes masas de tierra, no. Estamos hablando de profesionales del campo, de gente autónoma que vive de su trabajo, no de otro trabajo, sino eminentemente sus ingresos provienen de la actividad agraria y es necesario dignificar. Porque es que como no cojamos el camino correcto, al cabo de unos años, nuestra alimentación va a estar en manos de grandes grupos y los hermanos latinoamericanos saben de lo que hablo, saben lo que es la lucha con Monsanto, saben lo que es la lucha que han tenido que luchar por preservar sus semillas. Ese es el camino. Ese es el camino. El camino es conservar nuestras propias semillas, hacer una agricultura y una ganadería sostenible y de calidad y dejémonos de tantos inventos, que con la alimentación no se puede jugar. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Le doy la palabra, en tercer lugar, al director general de TROPS. Me vais a disculpar, pero me voy a poner de pies porque al que lleva el ordenador que le dé a presentar, voy a hacer una breve presentación. No la suelo hacer, pero aquí muestro el modelo de TROPS bien. Bueno, para empezar, muchas gracias, don José, por la invitación, Rafael, por estar aquí. Para nosotros realmente es un honor poder... Bueno, se escuchará mejor. Para nosotros es un honor poder estar aquí, poder explicar un poquito cómo funcionamos. También quiero aprovechar, aunque ya lo he hecho, felicitar a Luis la conferencia brillante que nos ha hecho anteriormente y que a mí me va a dar mucho juego ahora mismo porque voy a aprovechar parte de lo que has dicho. Bueno, voy a presentar. TROPS es una cooperativa de primer grado que empezó hace 44 años en Vélez, Málaga. Vélez, Málaga es la capital de la Sarquía. La Sarquía es una zona de pequeños agricultores, rural y que ha sido siempre muy deprimida, muy deprimida. Yo entré ahí hace 25 años y teníamos una empresa que estaba en quiebra.
estaba en quiebra y los agricultores, pequeños agricultores, no llegaba a 300, que se habían unido, pero que estaban al nivel de subsistencia, y nivel de subsistencia es que ese mercado, ese ejemplo que has puesto de mercado, era el que teníamos allí. Unos cuantos operadores manejaban el mercado local, no el mercado final, sino el mercado local, para ir generando expectativas al agricultor. Ahora recolecto, hoy qué mala suerte, ahora el precio ha bajado, y lo tenían manipulado ellos. ¿Para qué? Para que al final al agricultor le llegara el menor precio posible. ¿Y qué pasa? Cuando se agrupan en torno a una organización cooperativa, el objetivo es destruir la cooperativa. Y si a eso le unimos cómo somos los humanos, que tú estás en la cooperativa y ese que quiere destruir la cooperativa al agricultor puntual le ofrece un precio un poquito superior. ¿Para qué? Para que le lleve la fruta buena a él directamente. Ese agricultor se queda muy contento a corto plazo, porque a largo plazo lo que van a hacer es destruir la cooperativa y no va a tener vía. Añado un poquito, Carmen, si los agricultores no están contentos con Lactalis, aquí tenéis la suerte de tener a Covape, una cooperativa que entren en Covape al 100%. Entonces, claro, si entran al 100% y hay una empresa que defiende sus intereses y apuestan por ellos y no dejan que la especulación les coma el terreno, pues van bien. Bueno, Trops en su día, cuando estaba en quiebra, quiso profesionalizarlo. Yo trabajaba en una multinacional de esas de consultoría, no sabía nada de agricultura, lo reconozco, lo he reconocido siempre. Y bueno, el objetivo era profesionalizarla. Y aquí en este panel yo pongo los elementos que forman Trops. Para nosotros Trops es un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque los agricultores viven del campo, nacen en el campo, se desarrollan, mueren. Es un sector digno y ellos tienen que seguir dignificándolo. No podemos esperar a que otros digan, es un sector digno. ¿Por qué? Porque el mundo se desarrolla y tenemos que atraer desarrollo, talento, que las generaciones vean que en el campo se puede seguir viviendo y viviendo bien. Entonces, bueno, nosotros ahí arriba a la izquierda tengo el agricultor y, bueno, empezamos a funcionar y ¿qué dijimos? Oye, llevamos muchos años en el mercado nos conocerán. Hicimos un estudio de mercado de qué reconocimiento teníamos en el mercado, porque siempre decimos que producimos muy bien, mucha calidad, y el mercado nos dijo, oye, este estudio lo hicimos en Francia, dijo, os conocemos porque lleváis muchos años, pero no reconocemos por nada. Bueno, empezamos a investigar. ¿Para qué? Para que a través del canal de distribución, que es el que tiene gran poder de negociación, si teníamos un producto que siempre estuviera bueno, podríamos fidelizar al canal de distribución. ¿Por qué? Porque el consumidor nos iba a reclamar. Nuestra fruta. Hace años hemos empezado a hacer una inversión muy fuerte en marketing. Invertimos más en comunicación que en instalaciones. Mucho más. Y en comunicación es muy complicado porque eso no se ve. Gastas mucho dinero en un anuncio, oye, y dices, ¿y cuánto he vendido más? Al día siguiente no vendes más, ni al año siguiente, pero poco a poco el mercado va conociendo y sabe que cuando un aguacate, un mango tiene la etiqueta Trops, siempre está bueno. Entonces, si siempre está bueno, la canal de distribución nos tendrá que comprar. Al final, el agricultor sale beneficiado y ahí he puesto el amor de las personas. Necesitamos personas, socios, 100% comprometidos. ¿Por qué? Porque vemos que respondemos. Y no son solo socios, sino personas que trabajan en la organización. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, comentaba antes Luis, el tema de la comunicación, de la digitalización, de cómo llegas al mercado. Nosotros ahora mismo a los 3.500 agricultores le decimos cuándo tiene que recolectar. ¿Y cómo lo hacemos? Con una APP. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ellos no recolectan cuando quieren, yo diría que cuando pueden, sino nosotros estamos en 25 países, mercados, vemos qué demanda va habiendo y en función de la demanda que prevemos que va a haber, recolectamos. Y si podemos recolectar un poquito menos, mejor. ¿Eso que nos ha hecho? Esa dinámica es que tengamos fuerza en los precios. Ahora, por ejemplo, ha entrado la campaña española de aguacate, ha bajado. Nosotros estamos 12 meses al año. Somos una marca que está en el mercado y tenemos socios en Perú.
que en principio una cooperativa en España era impensable. Cuando lo dijimos en el Ministerio en Madrid que íbamos a registrar socios de fuera de la Unión Europea, nos dijeron, eso no se puede. Dijimos, ¿por qué? Porque nunca se ha hecho. Oye, abogado del Estado, y los hemos registrado. ¿Y van contra nosotros? No, somos una marca referente en el mercado. El aguacate de Trops, que es de agricultores, tiene demanda a los 12 meses. Ahora el mercado se está hundiendo. El precio ha bajado en 1 mes y medio 3 veces. 3 veces. Yo ayer con la directora comercial le digo, Martina, ¿cómo vamos? Y me dice, vamos bien. Tenemos programas y tenemos marca. El precio se ha desplomado, pero el nuestro se ha desplomado mucho menos que el resto. El primer aguacate que se vende es el nuestro. Entonces, los precios bajan, pero los precios más altos que hay en el mercado se los lleva Trops. Y eso al agricultor le da futuro, en donde sea. Entonces, bueno, ahora que me voy a alargar un pelín en esto, me queda un poco de tiempo, el justo. Por favor, dale al play del vídeo, y este es un proyecto que hemos hecho que muestra un poco lo que somos. La confianza se cultiva teniendo fe. Teniendo fe en el que tiene delante. Que nos traiga la cosecha de un año es a base de que cree en nosotros, en nuestra honestidad, en nuestra integridad, en nuestra transparencia, en que de aquí todo su esfuerzo se va a ver recompensado. Al agricultor hay que darle esa confianza, esa satisfacción. Queremos convertir a Trops en la casa, en el hogar, donde él se encuentra arropado. Tengo plena confianza en los trabajadores de allí y cómo lo gestionan. Pues nunca me he conformado con el que mi trabajo es este y hago esto y ya está. Esa ambición por crecer, por mejorar, por ser mejor en cualquier cosa de la que hagan. Para mí, ambición colectiva representa la unión, la colaboración entre distintas personas con el objetivo de llegar a un proyecto que mejore la vida del entorno. La ambición colectiva, estamos en una empresa, tenemos que ser competitivos, tenemos que ir a más, tenemos que tener poder de negociación en los mercados, y eso lo hacemos con la fortaleza de que todos sumemos. Cada día es diferente y cada día tenemos que afrontar muchas situaciones diferentes, lo que hace que cojas ese chip. Que cada uno te vayan dando sus opiniones, las formas de hacerlo y todo, pues te ayuda, al final eso te enriquece personalmente y al final es una innovación constante en todos los sentidos. Nuestro producto es fruto de nuestro mimo, de cómo cada persona en su puesto de trabajo cuida y mima ese momentito que le toca cuidar esa fruta, envasarla, transportarla, cogerla en el campo hasta que llega a la mesa del consumidor. El ritual de la recolección es súper importante y llevarlo a cabo durante todo el tiempo de campaña. Lo que hablamos antes, de tirarte 2 semanas recogiendo la fruta en perfecto estado. Cuando coge una fruta que está en su momento óptimo de maduración, eso es un placer. Esto es un mango bueno. Lo vas cogiendo, esto es un mango bueno. Pues esa fruta que produce con cariño, nosotros tenemos que tratarla de una manera exquisita para que al final el consumidor es el que realmente disfruta la fruta, el que pone el dinero en el circuito. Todos los días nos formamos para poder ayudar a los agricultores, que es nuestra misión en la empresa, pero también nos formamos para poder ayudar a compañeros y para poder ayudar a toda la persona que lo necesite en la empresa. Con mi aprendizaje consigo que los demás aprendan. Eso es como la vida misma, aquí te equivocas y aprendes. Un agricultor que yo mire, pues el hombre que practica cosas en el campo y que hace pruebas. Cuantos mejor profesional seamos, mejor vamos a poder atender las necesidades de nuestros clientes, nuevas necesidades que tengan, anticiparnos. Hay muchísima gente joven que ahora se dedica al campo y que en su tiempo se fueron porque aquí no había futuro y ahora sí lo hay. Trops es una forma de vivir, una forma de vida, y que creemos en este proyecto, hemos creído siempre y creemos en el futuro tan ilusionante que tenemos todos los que componemos
Trops. Este proyecto de vida me ha formado como profesionalmente, me ha formado personalmente. La calidad es un fruto de un trabajo bien hecho. Entonces, Trops valora ese trabajo. Entonces, para mí es un proyecto de vida, de futuro. Proyecto de vida. Proyecto de vida. Proyecto de vida. Proyecto de vida. Bueno, ya está. Este es el vídeo. Todo este personal, hay de todas las formaciones académicas, hay ingenieros de telecomunicaciones, biólogos, químicos, formación profesional. Son personas que viven en la Sarquía, que antes hubieran ido de la Sarquía. Ahora en los municipios de la Sarquía están llenos, la población, vamos, no hay vivienda libre. Se han llenado. ¿Por qué? Porque con la agricultura, con un proyecto conjunto y creyendo todos ellos en él, lo han potenciado. Pero ¿cuál ha sido la clave? La clave ha sido llegar al consumidor y ser competitivo en el consumidor. Hubo una medida que hubo que tomar uno de los primeros años, es que, por ejemplo, hay variedades de aguacate y de mango que producen muy bien, pero que no le gustan al consumidor. Oye, porque hay otras más ricas. ¿Y qué se dijo? Esta variedad que tú tienes, bueno, aquí tengo a uno de los que han estado aquí en el vídeo, Miguel, él tenía una variedad de aguacate que no valía porque al mercado no le gustaba y a él le iba muy bien porque le producía. Y discutíamos, oye, esto lo tienes que cambiar. ¿Cómo voy a cambiar un árbol que me va a tardar 4 años en producir? Y en mango pasaba lo mismo. Las variedades que hay ahora no eran las que había antes. Te tienes que adaptar al consumidor. Si no, va a venir otro de España o de otro país que va a llegar al consumidor y le va a conquistar ¿con qué? Con que el producto es mejor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser competitivos. Al consumidor hay que darle lo que le gusta y crearle esas necesidades que solo podamos cumplir nosotros, y en esa medida va a entrar dinero en el sistema que va a alimentar a todo. Entonces esto al final es como un círculo que se va retroalimentando. Si las personas están enamoradas del modelo, investigamos y tenemos un producto exquisito, el agricultor tiene confianza, la distribución nos necesita. Ahora mismo ya somos el 50% de la producción española de aguacate y de mango. Las cadenas de distribución nos intentan poner el pie en el cuello constantemente, pero nos necesitan. Y como nos necesitan, las condiciones las podemos negociar, si no está sometido. Resultado, el nombre del congreso es Desarrollo Rural. Nosotros en los municipios donde estamos atrayendo gente y al personal para seguir creciendo. Somos un sector atractivo. Nosotros ahora mismo han entrado de la Universidad de Málaga 7, 8 chavales en prácticas porque quieren venir a trabajar a Trops, a hacer sus prácticas en Trops, de estudios de mercado, de inteligencia artificial, de ingeniería mecánica. Eso para nosotros es la satisfacción en que vamos a tener personal de primer nivel con talento que va a permitir hacer una fruta buena para llegar al mercado, y es lo que nos va a dar sostenibilidad y futuro. Creo que me sobran 46 segundos. Nada, agradecer vuestra atención y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María, Carmen, Enrique. Han sido muy interesantes, unos mensajes muy potentes, unas experiencias extraordinarias que dan muestra de nuestro medio rural vivo y también los retos que tenemos por delante. Vamos a dar alguna palabra breve para el diálogo, alguna pregunta breve. Tenemos ya aquí algunas autoridades, nos van a disculpar porque vamos con un poquito de retraso y ya saben que a continuación viene la clausura. Entonces, vamos a dar una pregunta y lo que quede, pues como después tenemos una cerveza y podemos compartir con los ponentes, ¿de acuerdo? Si piden, ¿le levantan la mano? Muchas gracias por todas las presentaciones. Mi nombre es Aida Sierra, yo vengo de Colombia, de la Universidad de Antioquia. La compañera hablaba de las temáticas del agua y una de las cuestiones con las producciones de aguacate en Chile y actualmente ahora en Colombia, porque entró
toda esta idea pues de la expansión y el monocultivo del aguacate es precisamente el tema del agua. Me gustaría pudieran ampliar al respecto. Gracias. Gracias. Vamos a acumular un par de ellas que ahí hay. Le pido que Manuel y... Bien, favor, muchas brevedad. gracias. Manuel Pérez de la Universidad Javeriana de Colombia. Seguramente será un tema para un próximo congreso y un próximo balance, pero sobre todas estas iniciativas y los retos, ¿qué dejó la pandemia? ¿Qué dejó la crisis por donde transitamos el mundo rural y que generó posibilidades para el consumo de alimentos, aún estando en la pandemia? ¿Qué pasó en esas transiciones para los 3 casos que nos han contado? Gracias. Gracias. Aquí ya la última pregunta, por favor, breve. Gracias, muy rápido. Unas preguntas para precisar un poco la imagen que nos han transmitido, que agradezco grandemente. Respecto a lo de los productores de olivo, usted mencionaba, creo que 4 grupos, ¿no? Según niveles de eficiencia. ¿Cuál es el panorama? O sea, ¿cuáles son los predominantes dentro en el contexto español y cuál es la posición respecto al contexto europeo? ¿Cómo están? Eso me interesaría un poco ver. Para la compañera, muchas felicidades por este ánimo que siempre muestra. Y me gustaría saber ya propuestas concretas y quién es su interlocutor. Pero propuestas concretas, porque si decimos sí, el agua y todo eso, se queda a un nivel general, ¿no? Entonces, el nivel de avance, cuando uno quiere lograr algo, va a depender de qué tan precisa es la propuesta que se hace, ¿no? Entonces, quisiera saber un poco eso. Y para el compañero de la cadena de distribución, pues es bien interesante lo que ha mencionado de cómo manejan el mercado, ¿no? O sea, el precio, o sea, manejan el precio realmente porque disminuyen la cantidad cosechada, ustedes van manejando eso y de eso depende el precio. Ahora, ¿qué edades promedios tienen los productores de quienes ustedes comercializan? ¿Tienen una idea? Igual me interesa saber también para los olivares, ¿qué edades están? Gracias. Bueno, pues voy a comenzar por la última y luego voy a la primera. Bueno, edades promedio no la tengo calculada, pero seguramente esté por encima de entre los 55 y 65 años, probablemente. Seguramente más cerca por encima de los 60 que de los 50. En cuanto al precio, nosotros, los propietarios de TROPS, tenemos 3.500 propietarios que son solo agricultores, con lo cual eso de influir en el precio, nosotros al precio le quitamos los costes y es el precio que le damos al agricultor, con lo cual es una forma de que él obtenga la mayor renta posible. ¿Qué dejó la pandemia? Pues para mí, aunque lo que digo voy a decir seguramente sea muy duro, y el otro día le hice la pregunta a un cordobés famoso, a Pimentel, y él respondió lo contrario a lo que le proponía yo, es que yo creo que la pandemia, cuando vino el confinamiento, los productores de fresco teníamos que habernos confinado también y haber estado 10 o 15 días sin producir alimento fresco para que el mercado nos hubiese valorado. Porque cojo otra frase de don Luis, comer sano no es caro, pero consumir insano, ultraprocesados, es muy barato. Y la sociedad no nos valora porque no nos hemos hecho valorar. En enero del 2020 había manifestaciones por los precios bajos en el campo y en marzo, cuando vino el confinamiento, todo el mundo decía qué bien que hay alimento fresco en el supermercado. Ha pasado la pandemia y no ha quedado nada. Vuelven a bajar los precios. Con estas políticas de la Unión Europea tan restrictivas en la producción, las producciones bajan y como bajan la inflación sube. Y sube también de la energía y de todo, pero ves el telediario y no ves una gasolinera detrás porque los precios han subido. Ves una frutería y dicen hay inflación y sale la frutería y el producto del campo. Eso no es casualidad. Nosotros no hemos sabido nunca darnos valor y yo creo que el confinamiento hubiese sido una oportunidad de decir, oye, estáis 10 días sin producto fresco, valorarnos, que la fruta es barata. A mí cuando me dicen el aguacate es caro, digo, ¿por qué? Porque está a 5 euros. Digo, cuando esté a 30 o 40 euros será caro, que eso es vida, eso es alimento y eso es salud. Pero bueno,
es intencionado. El agua es el gran problema que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos productos que son maravillosos. El aguacate es un superalimento. Solo con aguacate vive un ser humano, con los nutrientes que tiene. Y es el último que ha llegado a las producciones. Entonces dicen, consume mucha agua y se llama aguacate. Aguacate no viene de agua, viene de testículo, que es guacatil, en no sé qué idioma mexicano, porque decían que el aguacate era afrodisíaco antes, ¿vale? Entonces, tiene la palabra agua. El aguacate necesita beber agua todos los días, poca, pero todos los días. Otros cultivos mucho. Nosotros tenemos certificada la huella hídrica del aguacate y necesita 317 litros por kilo anual, por debajo de la media de la fruta, pero reputacionalmente tenemos esa pega, es cierto. Tendremos que trabajar para quitar ese bulo porque sí que nos hace daño, pero bueno, no me quiero alargar, que se acaba el tiempo. Bueno, me han pedido que sea muy breve, va a ser difícil, pero voy a intentarlo. A la última pregunta, ya empezas por la última pregunta, me planteas que te diga cosas concretas. Cosas concretas, las demandas que tienen que ver con la gestión del agua. Es que nosotros nos encontramos en Córdoba. En Córdoba hay una zona de regadío que es el Genil Cabra, que es la que más extensión de hectáreas tiene de regadío. Se ha dejado poco a poco por dejadez, en fin, por conflictos entre medio ambiente, agricultura y demás, se ha dejado acolmatar el canal de riego. Nosotros, concretamente en la zona del Genicabra, el primer tramo está acolmatado por completo, no tenemos capacidad de almacenar agua y ahí hay una zona muy importante de productores de hortícola. Hay una zona de invernaderos y hay una zona que productores de hortícola. Entonces, estamos subsistiendo el sector porque hay muchos movimientos especulativos, parece que hay un interés en que desaparezcamos del mapa, pero somos resilientes, estamos curtidos en 1000 batallas y vamos a seguir dando caña y vamos a seguir produciendo hortícolas de calidad y generando empleo en el medio rural. A eso concretamente te decía cuando si yo quiero ser eficiente en el uso del agua, porque soy productora de hortícolas, tengo espárrago, tengo ajo, tengo patata, melón, sandía, y llevo ya 8 años sin producir melón y sandía porque no tenemos agua. Entonces, la mala gestión del agua implica a que cuando vienen fondos, bien sean europeos, del ministerio, de la consejería, de donde vengan, se tienen que emplear de una forma muy pulcra y tienen que emplearse de una forma eficiente. Lorenzo, tú eres del mismo pueblo que yo, los dos somos pontanos de cuna y de nacimiento, y allí hay un pantano que se llama el Pantano de Cordovilla y lleva muchos años acolmatado completamente y entonces ahí hay una plataforma de afectados que estamos funcionando y estamos liderando pues un proceso de reivindicación, de lucha, porque el sector de las hortícolas en Córdoba va a seguir funcionando, aunque le pese a mucha gente. Y entonces pues estamos ahí en la lucha y vamos a seguir luchando mientras nos quede un soplo de aliento. No sé si me habéis preguntado alguna cosa más. Bueno, el tema de la pandemia, aparte de la cantidad de muertos que dejó, ha supuesto una lesión de vida. Y es que nos ha situado en actividades esenciales. Si el campo para, la ciudad no come. Ese es un lema que sacamos en redes sociales hace ya en el 2020 y yo creo que es necesario eso, lo que decía el compañero, que nos hubiéramos quedado parados nosotros también, confinados en casa y que no hubiéramos llevado alimentos frescos. En marzo del 2020 yo estaba en plena campaña de recolección del espárrago verde. Entonces teníamos que ir todos los días a recoger espárragos. No sabéis la cantidad de amigos que me llamaban por teléfono: Carmen, por favor, contrátame, que han hecho un ERTE en mi empresa y yo necesito trabajar porque me ahogo en mi casa. Qué suerte tienes, qué privilegiada eres de ser una actividad esencial. Y con eso es con lo que nos tenemos que quedar, que somos esenciales y que gracias a nuestro trabajo y a nuestro sacrificio alimentamos a la ciudadanía.
me queda con vuestras caras, os contesto después. Bueno, muchas gracias. Vamos a cambiar el escenario. Vamos a entrar para la inauguración.